Cada domingo me paraba frente a 500 personas. Sonreía. Predicaba sobre esperanza. Extendía mis brazos y declaraba bendiciones sobre familias que parecían tenerlo todo resuelto. Pero cuando las luces se apagaban y el último hermano se marchaba, yo me quedaba ahí, solo, con el eco de mis propias palabras rebotando en paredes vacías. ¿Alguna vez has sonreído mientras tu alma lloraba? Soy pastor hace 20 años. He casado a cientos de parejas. He orado por sanidades que ocurrieron. He visto milagros que me quitaron el aliento. Mi iglesia creció. Mi ministerio se expandió. Los números decían que era exitoso. Las ofrendas aumentaban. La gente me respetaba. Pero había algo que nadie veía. Detrás del púlpito, cuando me quitaba el saco y aflojaba la corbata, yo era un hombre quebrado. Un hombre que había perdido a su propio hijo en un accidente hace 5 años. Un hombre que predicaba sobre el poder de la oración, pero que algunas noches gritaba al cielo preguntando por qué Dios no había contestado la mía. Mi esposa y yo nos habíamos distanciado. No por falta de amor, sino por exceso de dolor. Cada uno lidiaba con la pérdida a su manera. Ella se sumergía en el trabajo. Yo me sumergía en el ministerio. Pero ninguno de los dos se sumergía en el otro. Los domingos eran los días más duros. Porque tenía que hablar de un Dios que sana, mientras cargaba heridas que no sanaban. Tenía que predicar sobre la esperanza, mientras mi corazón vivía en luto permanente. Tenía que decirle a la gente que Dios tenía un plan, mientras yo no entendía cuál era el plan para mi vida. ¿Conoces esa sensación? Cuando tienes que ser fuerte para otros, pero por dentro te estás desmoronando. Cuando tu trabajo es dar esperanza, pero tú mismo has perdido la tuya. Había noches que me despertaba a las 3 de la mañana. No por una visión espiritual. No por un llamado divino. Me despertaba porque el silencio de mi casa me recordaba el silencio que dejó mi hijo. Me levantaba y caminaba hasta su cuarto. Todavía conservábamos sus cosas. Su cama sin hacer, como si fuera a regresar en cualquier momento. Me sentaba en esa cama y lloraba. No como pastor. Como padre. Como hombre. Como alguien que había perdido lo más importante de su vida. Durante el día funcionaba. Contestaba llamadas. Visitaba enfermos. Preparaba sermones. Consolaba a familias en crisis. Pero por dentro había un vacío que crecía cada día. Un vacío que ni la adoración, ni los estudios bíblicos, ni las conferencias podían llenar. Y lo peor de todo era la culpa. La culpa de dudar. La culpa de enojarme con Dios. La culpa de predicar fe mientras batallaba con incredulidad. La culpa de sonreír en el púlpito mientras por dentro me desangraba. La culpa de ser un pastor que había perdido su rumbo. Había domingos que subía al púlpito y pensaba, ¿qué hago aquí? ¿Cómo puedo hablarles de un Dios que cuida, cuando no cuidó de mi hijo? Pero ahí estaba, domingo tras domingo, con mi Biblia subrayada, con mis notas preparadas, con mi sonrisa ensayada, representando un papel que ya no sabía si era real o pura actuación. Los miembros de mi iglesia me veían como el hombre de Dios, el ungido, el que tenía línea directa con el cielo. Si supieran que había noches que ni siquiera podía orar. Si supieran que había días que abría la Biblia y las palabras se veían borrosas a través de mis lágrimas. Pero seguía. ¿Por qué? Porque detrás del púlpito hay un hombre. Y ese hombre, aunque esté roto, sigue creyendo que en algún lugar, de alguna manera, Dios todavía obra. Aunque no pueda verlo. Aunque no pueda sentirlo. Fue un martes por la mañana cuando todo se desplomó. ¿Qué harías si ya no crees en lo que predicas? Estaba preparando el sermón para el domingo siguiente. El tema era cuando Dios no llega a tiempo. Irónico, ¿verdad? Ahí estaba yo, escribiendo sobre los tiempos de Dios, cuando había perdido toda confianza en ellos. Tenía la laptop abierta. Una taza de café que se había enfriado hace horas. Papeles esparcidos por todo el escritorio. Y de repente, como un golpe al estómago, me vino la pregunta que había estado evitando durante 5 años. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si no hay plan? ¿Y si simplemente las cosas malas pasan y punto? Cerré la laptop. Me quedé ahí sentado, mirando la pared de mi oficina. Una pared llena de diplomas, reconocimientos, fotos con líderes cristianos. Todo evidencia de una carrera ministerial exitosa. Pero en ese momento, todo se sentía falso. Como una gran mentira que había estado viviendo. El teléfono sonó. Era Elena, una hermana de la iglesia. Pastor, ¿puede venir al hospital? Mi esposo tuvo un infarto. Colgué el teléfono y me quedé paralizado. No podía ir. No podía pararme frente a esa familia y orar con fe.
No podía decirles que todo iba a estar bien, cuando yo mismo había perdido esa certeza. Pero fui. El olor del hospital me golpeó como una bofetada. Me recordó las últimas horas de mi hijo. Los pasillos blancos. El sonido de las máquinas. Las enfermeras con caras de lástima que no sabían qué decir. Encontré a Elena en la sala de espera. Sus ojos rojos de llorar. Sus manos temblorosas. Me vio llegar y corrió hacia mí. Pastor, ore por él. Usted tiene fe. Dios lo escucha a usted. Y ahí estaba yo otra vez. El hombre al que acudían cuando necesitaban un milagro. El que se suponía tenía conexión directa con el cielo. Pero por dentro estaba vacío. Completamente vacío. Fuimos al cuarto. Su esposo estaba conectado a un montón de cables. Respiraba con dificultad. Elena me tomó de la mano. Ore, pastor. Cerré los ojos. Puse mi mano sobre el hombre. Y por primera vez en mi ministerio, no sabía qué decir. Las palabras no venían. La fe no estaba ahí. Solo había silencio. Un silencio ensordecedor. Señor, comencé. Pero nada más salió. Elena me miró esperando. Esperando las palabras poderosas. Esperando la oración que movería montañas. Esperando que el pastor hiciera lo que los pastores hacen. Señor, tú sabes, intenté otra vez. ¿Pero qué sabía Dios? ¿Sabía el dolor de Elena? ¿Sabía mi confusión? ¿Sabía que en ese momento yo tenía más dudas que fe? Terminé la oración como pude. Con frases vacías. Con palabras que sonaban espirituales pero que no tenían alma. Elena me agradeció. Dijo que se sentía mejor. Pero yo me sentía peor. Salí del hospital caminando como zombi. Era media tarde. El sol brillaba, pero yo no podía sentir su calor. La gente pasaba a mi lado riendo, hablando, viviendo. Y yo me sentía como un fantasma. Llegué a mi casa. Mi esposa no estaba. Había dejado una nota diciendo que saldría con unas amigas. La casa estaba en silencio. Ese silencio que conocía tan bien. El silencio que me recordaba todo lo que había perdido. Me senté en mi sillón favorito. El mismo donde mi hijo solía acurrucarse conmigo para ver películas. Cerré los ojos y por primera vez en 20 años de ministerio, me rendí. No puedo más, dije en voz alta. No sé cómo seguir. Y entonces lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré por mi hijo. Por mi matrimonio. Por mi ministerio. Por todas las veces que había tenido que ser fuerte cuando quería ser débil. Por todas las oraciones que había hecho sin creer realmente que funcionarían. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. El teléfono volvió a sonar. Era la iglesia. Tenía una cita pastoral. Alguien más que necesitaba oración. Alguien más que buscaba respuestas que yo no tenía. Miré el teléfono sonando. Y por primera vez en mi vida ministerial, no contesté. No podía. Estaba quebrado. Completamente quebrado. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierto mirando el techo, preguntándome si Dios realmente existía. Si había estado predicando a una pared todos estos años. Si las oraciones realmente funcionaban o si era todo autosugestión. ¿Alguna vez has llegado a ese punto? Donde lo que creías que era sólido se vuelve arena. Donde lo que pensabas que era verdad se convierte en pregunta. Donde tu fe se tambalea tanto que ya no sabes si sigue ahí. Yo estaba ahí. En el fondo del pozo. Un pastor sin fe. Un hombre de Dios que había perdido a Dios. Fue el jueves de esa misma semana cuando la vi por primera vez. ¿Cuántas veces pasamos de largo sin ver el valor oculto? Había decidido tomarme unos días. Le dije a mi asistente que cancelara todas mis citas. Que dijera que estaba enfermo. No mentía del todo. Estaba enfermo del alma. Necesitaba aire. Necesitaba salir de mi mundo de iglesia y ministerio. Necesitaba recordar que había vida más allá de los sermones y las reuniones de junta. Caminé sin rumbo por el centro de la ciudad. Era media mañana. La gente iba y venía con prisa. Todos con un destino claro. Yo era el único que caminaba sin saber hacia dónde iba. Pasé por un parque pequeño. De esos que casi nadie usa porque están entre edificios. Había una banca vacía bajo un árbol. Me senté ahí. Solo observando. Sin pensar. Sin planificar. Solo existiendo. Fue entonces cuando la escuché. Una voz suave. Paciente. Hablando con una dulzura que hacía años no escuchaba. Venía de detrás del árbol. Me asomé discretamente. Era una mujer de unos 40 años. Pelo recogido. Ropa sencilla.
delantal de trabajo. Estaba sentada en el pasto con un niño de unos 8 años. El niño tenía la mirada perdida. Sus manos se movían de manera repetitiva. Sus ojos evitaban el contacto directo. «Mira, Sebastián», le decía la mujer mientras le mostraba un libro de colores. «Esta es la letra A. A de amor. A de árbol. A de abrazo». El niño no respondía. Parecía estar en su propio mundo. Pero ella no se rendía. «Vamos a dibujarla juntos», siguió con la misma paciencia. «Tú puedes hacerlo. Yo sé que puedes». Tomó la mano del niño y guió sus dedos para trazar la letra en el aire. 1, 2, 3 veces. Sin prisa. Sin frustración. Con un amor que se podía sentir desde donde yo estaba sentado. El niño de repente la miró. Por un segundo. Solo un segundo. Pero fue suficiente para que la mujer sonriera como si hubiera ganado la lotería. «Muy bien, Sebastián. Me miraste. Eres increíble». Y siguió. Media hora. 1 hora. Yo me quedé ahí, observando esta escena que me tenía hipnotizado. Esta mujer que parecía ver algo en ese niño que el resto del mundo no veía. Cuando finalmente se levantaron para irse, me acerqué. No sé por qué. Tal vez porque hacía días que no hablaba con alguien que no fuera de la iglesia. «Disculpe», le dije. «Soy pastor de una iglesia aquí cerca». No pude evitar notar su paciencia con el niño. Ella me miró con sorpresa, como si no estuviera acostumbrada a que la gente se fijara en ella. «Ah, hola pastor. Soy Carmen. Trabajo cuidando a Sebastián. Sus padres viajan mucho por trabajo». «¿Es autista?», pregunté. «Sí», respondió mientras acomodaba los libros en una bolsa gastada. «Los doctores dicen que está muy dentro del espectro. Que probablemente nunca hable. Que nunca será normal, punto». Hizo comillas con los dedos al decir normal. «¿Pero usted cree que sí?». Carmen se quedó callada un momento. Miró al niño que estaba balanceándose suavemente de un lado al otro. «Pastor, yo no tengo educación universitaria. No sé de teorías ni de métodos especiales. Pero sé que Dios no hace basura. Y este niño tiene algo especial adentro. Solo necesita a alguien que tenga paciencia para ayudarlo a sacarlo». Sus palabras me golpearon como un rayo. «Los padres ya se cansaron», continuó. «Dicen que es una pérdida de tiempo. Que mejor lo pongan en una institución. Pero yo veo cosas en el que ellos no ven. Cuando dibuja la A, sus ojos brillan. Cuando le canto, deja de balancearse. Cuando le leo, se acerca un poquito más». «¿Hace cuánto trabaja con él?». 2 años. Desde que llegué a trabajar a la casa. Al principio solo era para limpieza y cocina. Pero Sebastián se conectó conmigo. Sus padres se dieron cuenta y me pidieron que también lo cuidara mientras ellos no están. «¿Y qué piensa hacer?». Carmen suspiró. Una sonrisa triste cruzó por su cara. «No sé, pastor. Los señores están perdiendo la paciencia. Dicen que si en 6 meses Sebastián no muestra progreso real, lo van a llevar a un internado especial. Yo he orado mucho por esto. Pero a veces siento que mis oraciones no llegan muy lejos. Soy solo una empleada doméstica, ¿sabe? Solo una empleada doméstica. Ahí estaba yo. Un pastor con título, con iglesia, con reconocimiento. Y esta mujer, que se veía a sí misma como solo una empleada doméstica, tenía más fe en su corazón de la que yo había tenido en meses. «Carmen», le dije, «¿le puedo hacer una pregunta?». «Claro, pastor. ¿Usted realmente cree que Dios puede hacer algo especial con Sebastián?». Me miró directo a los ojos. Sin dudar ni un segundo. «Pastor, yo he visto cómo este niño ha cambiado desde que comenzamos. Tal vez los otros no lo ven porque esperan cambios grandes. Pero yo veo los pequeños. La primera vez que me tomó la mano. El día que se rió conmigo. La semana pasada cuando intentó decir, Carmen, y solo salió, caca, pero lo intentó. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Dios me puso en esta casa por algo, pastor. Y aunque no entiendo por qué, sé que Sebastián y yo nos necesitamos. Él me enseña paciencia. Y yo le enseño que alguien cree en él. En ese momento tuve una revelación. Esta mujer tenía algo que yo había perdido. Tenía esperanza simple. Fe sin complicaciones. Amor sin condiciones. Carmen, le dije, me permitiría orar por usted y por Sebastián. Sus ojos se abrieron enormes. Haría eso por nosotros, pastor. Y por primera vez en semanas, sentí algo moviéndose en mi corazón. No era fe completa. Era apenas un hilo.
Pero era algo. Claro que sí, le respondí. Y ahí mismo, en ese parque olvidado, en esa tarde cualquiera, se juntaron 3 personas, un pastor quebrado, una empleada doméstica con corazón de gigante y un niño que el mundo había desechado. Dios, ¿qué haces? Ahí estábamos los 3. En un círculo pequeño en medio de ese parque olvidado. ¿Crees que una oración puede cambiar una vida? Carmen tomó la mano de Sebastián. El niño no protestó. Se quedó quieto, balanceándose suavemente. Ella me extendió su otra mano. Yo la tomé. Mis manos temblaban un poco. Hacía semanas que no oraba con fe. Hacía meses que no creía realmente que mis oraciones llegaran a algún lado. Pero algo en la sencillez de Carmen me daba valor para intentarlo. Señor, comencé. Mi voz sonaba ronca. Insegura. Carmen cerró los ojos. Sebastián siguió mirando al suelo, pero no se movió de ahí. Señor, aquí estamos. Las palabras comenzaron a salir más fáciles. Tú conoces a Carmen. Conoces su corazón. Conoces las horas que ha dedicado a Sebastián cuando nadie más creía en él. Sentí que la mano de Carmen apretaba un poco la mía. Y conoces a este niño. No como los doctores lo ven. No como sus padres lo ven. Lo conoces como tú lo creaste. Con propósito. Con valor. Con dones que tal vez nadie más puede ver. Por un momento me detuve. ¿Realmente creía lo que estaba diciendo? ¿O solo estaban siendo palabras bonitas? Miré a Carmen. Tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. Sus labios se movían en oración silenciosa. Y miré a Sebastián. Siguió balanceándose, pero había algo diferente. Como si estuviera escuchando, a su manera. Señor, continué, y esta vez mi voz sonó más firme. Si Carmen está aquí por una razón, muéstraselo. Si Sebastián tiene un propósito especial, ábrele las puertas. Y si yo estoy aquí en este momento, quebrado como estoy, úsame también. Un pastor oró por una empleada doméstica que enseñaba a un niño autista. Bendice a Carmen, Señor. Bendice sus manos que dibujan letras con paciencia. Bendice su voz que canta cuando nadie más escucha. Bendice su corazón que ve valor donde otros ven problemas. Carmen comenzó a llorar más fuerte. Pero eran lágrimas buenas. Y bendice a Sebastián. Dale progreso, Señor. No el progreso que el mundo espera, sino el progreso que tú tienes planeado para él. Úsalo para tocar vidas. Para enseñar amor. Para mostrar que tú no desechas a nadie. De repente, algo increíble pasó. Sebastián levantó la cabeza. Me miró directamente a los ojos. Por primera vez desde que lo conocí, me miró. Y no apartó la mirada. Y Señor, seguí, sintiéndome más seguro, si esta empleada doméstica necesita una puerta que se abra, ábrela. Si este niño necesita una oportunidad que llegue, mándala. Y si yo necesito recordar que tú sigues obrando en formas que no entiendo, ayúdame a ver. Carmen abrió los ojos y vio que Sebastián me estaba mirando. Se tapó la boca para no gritar de emoción. Gracias, Señor, porque nos pusiste juntos hoy. Porque trajiste a Carmen a la vida de Sebastián. Porque los trajiste a mi vida cuando más los necesitaba. Haz algo hermoso con esta historia. Haz algo grande que solo tú puedes hacer. Amén, susurró Carmen. Y entonces pasó algo que nunca olvidaré. Sebastián, que según todos nunca hablaba, que según los doctores probablemente nunca hablaría, movió sus labios. Ah, dijo muy bajito. Carmen y yo nos miramos. ¿Había pasado realmente? Amén, intentó otra vez Sebastián. Carmen no pudo contenerse. Lo abrazó fuerte. Sebastián no se resistió. Se dejó abrazar. Dijo amén. Dijo amén, pastor. Yo me quedé ahí parado, temblando. No solo por lo que había pasado con Sebastián, sino porque por primera vez en meses, había orado y había sentido que alguien estaba escuchando. Carmen, le dije cuando se calmó un poco, ¿usted cree en los milagros? Pastor, me respondió mientras secaba las lágrimas de sus ojos, yo trabajo con Sebastián todos los días. Los milagros pequeños pasan a cada rato. El problema es que la gente está esperando milagros grandes y se pierde los pequeños. Nos quedamos ahí un rato más. Hablando. Carmen me contó más sobre su trabajo con Sebastián. Sus frustraciones. Sus pequeñas victorias. Su fe sencilla pero sólida. Yo le conté, sin entrar en detalles, que estaba pasando por una crisis de fe. Que había perdido la conexión con Dios. Que me sentía como un fraude. Pastor, me dijo antes de irse, ¿puedo decirle algo? Claro.
Usted oró por nosotros hoy con más poder del que probablemente se imagina. Y yo voy a orar por usted también. Porque aunque usted se sienta perdido, Dios lo puso aquí hoy para recordarme que no estoy sola. Se fueron caminando. Carmen sosteniendo la mano de Sebastián. El niño volteó una vez a mirarme. Me despidió con la mano. Me quedé sentado en esa banca hasta que se hizo de noche. Por primera vez en meses, no tenía ganas de irme a casa a esconderme. Por primera vez en semanas, tenía curiosidad por ver qué pasaría después. Había orado por Carmen y por Sebastián. Pero ellos habían orado por mí también, sin saberlo. 3 meses después, mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. ¿Qué pasaría si alguien orara por ti hoy? Era Carmen. Lloraba tanto que al principio no podía entender lo que me decía. Pastor, tiene que venir. No va a creer lo que pasó. Carmen, cálmese. ¿Qué pasó? ¿Está bien, Sebastián? Sí, está más que bien. Pastor, Dios hizo algo increíble. Me vestí rápido y manejé hasta la casa donde trabajaba Carmen. Era una casa grande en una colonia exclusiva. Nunca había estado ahí. Carmen me esperaba en la puerta principal. Sus ojos brillaban. Tenía el teléfono en la mano. Pastor, ¿se acuerda del día que oró por nosotros en el parque? Claro. Bueno, desde ese día Sebastián comenzó a cambiar. Pequeñas cosas al principio. Comenzó a decir más palabras. Comenzó a mirarme más seguido. Comenzó a intentar escribir las letras. Me llevó hacia adentro. La casa estaba silenciosa. Los padres de Sebastián habían viajado otra vez. Ayer estábamos en el jardín. Yo le estaba enseñando los números. Sebastián estaba muy concentrado, más de lo normal. Y entonces, no sé por qué, decidí grabar un video para mandarle a mi hermana que vive en Guatemala. Sacó el teléfono y me mostró el video. En la pantalla aparecía Sebastián sentado en el pasto. Carmen estaba a su lado con tarjetas de números. Pero lo increíble no era eso. Lo increíble era que Sebastián estaba respondiendo. Claramente. Contando hasta 10. Señalando los números correctos. Mirando a la cámara y sonriendo. Carmen, le dije, esto es extraordinario. Espere, pastor. Eso no es todo. Me contó que había subido el video a sus redes sociales. Solo para que su familia viera el progreso de Sebastián. No esperaba nada más. Pero el video se comenzó a compartir, pastor. No sé cómo. En 2 días tenía miles de reproducciones. La gente lo compartía diciendo que era hermoso ver a alguien con tanta paciencia enseñando a un niño especial. Siguió contándome que habían llegado comentarios de maestros, de padres con niños autistas, de especialistas. Todos preguntando quién era ella y dónde había aprendido a trabajar así con niños autistas. Y entonces, hace 2 días, llegó un mensaje diferente. Me mostró la pantalla. Era un mensaje privado de una cuenta verificada. El nombre decía Eduardo Mendoza. Pastor, busqué ese nombre en Google. Eduardo Mendoza es un empresario millonario. Su empresa tiene escuelas privadas en varios países. Leí el mensaje. Carmen, vi tu video trabajando con Sebastián. Soy Eduardo Mendoza, director de la Fundación Mendoza para la Educación. Tengo un hijo autista también. He estado buscando gente como tú durante años. Personas que no solo tengan conocimiento, sino corazón. Me gustaría conocerte y hacerte una propuesta que podría cambiar la vida de muchos niños como Sebastián. ¿Ya habló con él?, le pregunté. Ayer en la tarde, pastor. Me llamó personalmente. Carmen se sentó en el sofá. Seguía temblando de emoción. Pastor, me dijo que ha estado soñando durante años con crear una escuela especial para niños autistas. Pero no cualquier escuela. Una escuela donde los maestros entiendan que estos niños no están rotos, sino que aprenden diferente. ¿Y qué le propuso? Que sea la directora pedagógica de la primera escuela. Pastor, me va a pagar 3 veces lo que gano aquí. Me va a dar casa. Y lo más importante, me va a dar 20 niños como Sebastián para trabajar. Se le quebró la voz. Y también me dijo algo más. Que había estado orando pidiendo una señal de Dios sobre este proyecto. Que cuando vio mi video, supo que era la respuesta. Me quedé sin palabras. Pero eso no es todo, pastor. ¿Qué más? El señor Mendoza quiere que Sebastián sea el primer estudiante oficial de la escuela. Que su historia inspire a otros padres. Y me pidió que le presentara a la persona que me ayudó a tener fe en este proceso. Me miró con una sonrisa enorme. Le dije que conocía a un pastor que había orado por nosotros.
que gracias a esa oración todo había comenzado a cambiar. ¿Quiere conocerlo, pastor? ¿Quiere que usted sea el capellán de la escuela? Mi mente no podía procesar todo lo que estaba escuchando. Carmen, esto es un milagro. Pastor, ¿se acuerda de lo que me dijo el día que oramos? Que si yo estaba aquí por una razón, Dios me la mostraría. Que si Sebastián tenía un propósito especial, se le abrirían las puertas. Sí me acordaba. Había orado eso con fe temblorosa, sin estar seguro de que funcionaría. Pues las puertas se abrieron, pastor. No solo para mí, para Sebastián, para 20 niños más que van a tener una oportunidad. Y para usted también. En ese momento llegó Sebastián corriendo hacia nosotros. Ya no se balanceaba constantemente. Sus ojos brillaban. Se acercó directamente a mí. Pastor, me dijo claramente, gracias por orar. Me abrazó. Y yo comencé a llorar. Lloré porque Dios había contestado una oración que había hecho con más dudas que fe. Lloré porque había usado a una empleada doméstica humilde para crear un milagro. Lloré porque me había incluido en algo hermoso cuando yo menos lo merecía. Pero sobre todo lloré porque entendí algo. Dios no había estado ausente durante mi crisis. Había estado preparando algo más grande de lo que yo podía imaginar. Y había usado mi quebranto para llevarme exactamente donde necesitaba estar. Un pastor oró por una empleada doméstica que enseñaba a un niño autista. Y un millonario vio el video y creó una escuela. Pero la verdad es que Dios había estado orquestando todo desde mucho antes. Desde el día que perdí a mi hijo. Desde el día que Carmen llegó a trabajar a esa casa. Desde el día que Sebastián necesitó a alguien que creyera en él. 3 meses después de esa oración en el parque, la Escuela Esperanza abrió sus puertas. Carmen como directora pedagógica. Sebastián como el primer estudiante. Y yo como capellán, redescubriendo mi fe a través de los ojos de niños que el mundo había desechado. El día de la inauguración, Eduardo Mendoza me dijo algo que nunca olvidaré. Pastor, yo tenía el dinero y la visión. Pero necesitaba encontrar el corazón. Carmen tenía el corazón, pero necesitaba la oportunidad. Usted tenía la fe, aunque no la sintiera. Y Sebastián tenía el propósito, aunque nadie más lo viera. Dios juntó todas las piezas exactamente en el momento correcto. Esa oración en el parque no solo cambió la vida de Carmen y Sebastián. Cambió la mía. Me devolvió la fe. Me mostró que Dios sigue obrando, especialmente a través de las personas que menos esperamos. Hoy, 2 años después, la Escuela Esperanza tiene 50 estudiantes. Carmen ha capacitado a 20 maestros más. Sebastián lee, escribe, y hasta ha dado conferencias sobre autismo junto con su maestra favorita. Y yo volví a creer. No en un Dios que hace solo lo que nosotros esperamos, sino en un Dios que hace cosas mejores de las que podemos imaginar, usando corazones quebrados y empleadas domésticas humildes y niños que aprenden diferente. Si estás escuchando esta historia y sientes que tu vida no importa, déjame decirte algo. Carmen era solo una empleada doméstica. Sebastián era solo un niño autista. Yo era solo un pastor quebrado que había perdido su fe. Pero Dios no ve solos. Dios ve propósito donde nosotros vemos ordinario. Ve valor donde nosotros vemos descarte. Ve milagros donde nosotros vemos imposibles. Tal vez hoy te sientes invisible. Tal vez trabajas en silencio y nadie reconoce tu esfuerzo. Tal vez tienes un don que el mundo no aprecia. Tal vez estás pasando por una crisis tan profunda que hasta dudas si Dios existe. Quiero que sepas algo. En este momento, mientras escuchas estas palabras, hay alguien orando por ti. Hay alguien que cree en tu valor cuando tú mismo no puedes verlo. Y hay un Dios que está preparando algo hermoso con los pedazos rotos de tu vida. La oración que hice por Carmen en aquel parque no fue especial por mis palabras. Fue especial porque salió de un corazón quebrado pero dispuesto. Las mejores oraciones no salen de la perfección. Salen de la necesidad. Y hoy quiero orar por ti. Donde quiera que estés. Cualquiera que sea tu situación. Porque creo que no es casualidad que hayas llegado hasta aquí en esta historia. Vamos a orar juntos. Señor, si alguien está escuchando esto y se siente invisible, muéstrale que tú lo ves. Si hay alguien trabajando en silencio sin reconocimiento, bendice sus manos y multiplica su esfuerzo. Si hay una madre luchando sola, dale fuerzas. Si hay un padre que perdió el rumbo, guíalo de regreso. Si hay alguien que cuida a una persona especial y se siente agotado, renueva su paciencia. Si hay alguien con un don que nadie reconoce, ábrele las puertas correctas. Si hay alguien que se siente demasiado viejo o demasiado simple para ser usado por ti, recuérdale que Carmen tenía 40 años y ningún título universitario cuando cambió el mundo de 50 niños.
Si hay un líder que perdió la fe, como yo la perdí, devuélvele la esperanza. Si hay alguien que se siente como un fraude, muéstrale que tú usas vasijas quebradas para llevar tu gloria. Y si hay alguien que necesita un milagro hoy, no el milagro que espera, sino el milagro que tú sabes que necesita, mándalo. Porque tú eres el Dios que ve el potencial donde otros ven problemas. El Dios que usa empleadas domésticas para inspirar millonarios. El Dios que toma niños autistas y los convierte en maestros de amor. El Dios que restaura pastores quebrados y los usa para contar historias que tocan corazones. Gracias porque ninguna oración sincera se pierde. Gracias porque ningún acto de amor pasa desapercibido. Gracias porque estás escribiendo una historia hermosa incluso cuando no podemos ver el final. En el nombre de Jesús, que también fue subestimado en su tiempo, que también trabajó con los desechados, que también creyó en el valor de los invisibles. Amén. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesita saber que su trabajo silencioso tiene valor. Con alguien que se siente invisible, pero que puede estar a una oración de distancia de su milagro. Suscríbete a Detrás del Púlpito, porque una oración en el momento justo puede cambiar una vida. Una vida como la de Carmen, como la de Sebastián, como la mía, como la tuya.